las tres principales cumbres, como les mencioné, actualmente estamos en el marco Sendai, que tiene una diferencia notable con respecto a las anteriores, en que las anteriores se abocaban a ayudar a las personas damnificadas, es decir, la respuesta, mientras que ahora en el marco de Sendai se habla de la gestión del riesgo, es decir, antes que suceda la desgracia, hay que trabajar en ello, es decir, en la prevención y en la reducción. Y acá en el Perú, que es importante que ustedes también reflexionemos qué es lo que ha pasado en nuestro país. Y aquí nuevamente le dejo una tarea, porque esta vez ya está siendo un poco tarde. Le voy a dejar la tarea en el Jamboard de responder estas preguntas. ¿Cuál es el desastre más antiguo que está en su memoria? ¿Qué aprendió de ese desastre? ¿Y qué puede utilizar de ese desastre para prevenir o reducir? Entonces, tarea de la semana para el próximo viernes en el Jamboard, responden por favor estas preguntas. Aquí en el Perú tenemos como el impacto más fuerte que todos nuestros padres, nuestros abuelitos nos dicen que experimentaron, es el terremoto de Huaraz. Un terremoto de magnitud 7.8 con la escala de Mercalli del 9 y 10, se sintió en toda la costa, en las Ancas fue terrible, parte del norte también lo sintió, pero tal vez lo más triste es que toda una población desapareció. Y eso ha marcado la vida de muchas personas, y a nivel de Perú se formó entonces lo que se conoce como el primer sistema de defensa civil, por allá por 1972, que ha venido siendo modificado en un principio, y bueno, desde siempre en realidad, si ustedes recuerdan, cada vez que hay un desastre, pues rápidamente el ejército toma acción y ayuda de manera eficiente y eficaz, hace un despliegue de su poder, de sus miembros, de los soldados y los equipos tecnológicos, y cada vez se viene perfeccionando. Ahora hay una brigada multipropósito del ejército, porque siempre ellos han estado a cargo de la atención de los desastres, no tanto de los riesgos, sino de los desastres. Por eso que recién en 1987 como que dejó de ser un poco castrense el manejo de la gestión de peligros, y se le adjudicó al alcalde el liderazgo con un grupo multisectorial. Antes incluso las dependencias de atención de gestión de riesgos estaban donde había cuarteles. Por eso que prácticamente las regiones militares eran quienes manejaban este tema. Pero desde 1991 se creó el Sistema Nacional de Defensa Civil, SINADECI, con una comisión multisectorial para la prevención. En el 2002 ya se hablaba de prevención. Pero digamos que si Huaraz fue pues el desastre más terrible del Perú, el terremoto de Pisco, Ica y de Chincha del 2007 fue el que nos remeció en todos los cimientos institucionales, y se replanteó la idea de que algo no estaba funcionando bien en la gestión de riesgos. Ese evento, yo creo que todos lo recordamos, fue una magnitud de 7.9 y hubo 597 muertos, muchos heridos, 1000 y pico heridos, viviendas destrozadas, y hasta la actualidad aún tenemos damnificados que no han podido reponerse en Pisco, Ica, Chincha, Cañete, la zona de Yauyos, Guaitará y Castrovirreina. Desde entonces, la Contraloría dijo o se pronunció con la necesidad de una revisión urgente de la ley de SINADECI, debido a esa experiencia. Algo tenía que cambiar. Bueno, si hacen memoria, el Acuerdo Nacional, que es una suerte de reunión de pensadores, de los partidos políticos, ¿no? El Acuerdo Nacional que tiene sus 35 políticas de Estado, que no tienen, el gobierno no está obligado a cumplirlas, pero como que es un espacio donde se discute cuál es el horizonte, el norte del país. Tenía establecido como 4 ejes: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia, competitividad del país, Estado eficiente, transparente y descentralizado. Bueno, y agregaron unas cuantas, y una de esas fue la política de Estado número 32, que habla de la gestión de riesgo de desastre. Fue firmada el 18 de diciembre de 2010
con ocasión de Pisco, por el entonces presidente Alan García, pero en su texto dice que esta política nace con la finalidad de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas, así como el patrimonio público y privado, promoviendo y velando por la ubicación de la población y sus equipamientos en la zona de mayor seguridad, reduciendo las vulnerabilidades con equidad e inclusión, bajo un enfoque de procesos que comprenda la estimación y reducción de riesgos, la respuesta ante emergencias y desastres y la reconstrucción. Esta política será implementada por los organismos públicos de todos los niveles de gobierno, con la participación activa de la sociedad civil y la cooperación internacional, promoviendo una cultura de la prevención y contribuyendo directamente en el desarrollo sostenible a nivel nacional, regional y local. Bueno, es una expresión muy buena, muy bonita, y además que todos quisiéramos eso. Pero recordemos que como el acuerdo nacional es como una suerte de sugerencia. El que nombra, el que es elegido presidente, tiene la obligación moral de cumplirla, pero no la obligación legal. Por eso es que se promovió en el 2011 la ley, esta ley que de alguna manera lo que sugiere el acuerdo nacional le obliga al gobierno de turno, quien sea, a cumplirlo. Entonces se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres por ley. Es un sistema interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal. ¿Qué es lo que busca? El cambio significativo en el marco normativo para que nos aboquemos a gestionar el riesgo. Y desde entonces, desde la publicación de esta ley, todos los que trabajamos en riesgo tenemos el chip de la prevención. Como toda ley necesita su reglamento. Sí es importante que consideren lo siguiente. Tenemos una ley orgánica del Poder Ejecutivo, es decir, como una suerte de marco de referencia para todos los que trabajan en el Poder Ejecutivo. Existen dos sistemas, los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Este Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre es un sistema funcional que tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieran la participación de todas o varias entidades del Estado. Es decir, este sistema tiene que tener relación con políticas públicas. Es que la estructura del Estado tiene muchas normas. No se puede desarrollar algo si no tiene a su vez una norma que diga que se tiene que hacer. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos tiene ese poder. Todos tenemos la obligación, si trabajamos en el sistema público, tenemos la obligación de cumplir las normas de gestión de riesgo de desastres porque así lo dice la ley. Entonces, como le mencioné, si tenemos una ley, tiene que tener su reglamento. En el 2011, ahí nomás rapidito, se aprobó el reglamento. Entonces ya sabemos cómo vamos a cumplir esta ley. Pero principalmente nos menciona los instrumentos por los cuales nosotros vamos a desarrollar la Política Nacional de Gestión de Riesgos. Y tenemos los programas presupuestales, el Plan Nacional de Operaciones de Emergencia, los planes sectoriales, planes de desarrollo, y aquí lo menciona el E. Tenemos los planes de prevención y reducción del riesgo. Es un instrumento de la Política Nacional de Gestión de Riesgo. Lo que vamos a formular, colegas, es un instrumento y como tal es la base para todos los demás que trabajan en toda la institución, ya no solamente en gestión de riesgos, sino en toda la institución. Tienen que tener en cuenta este documento, el Plan de Prevención y Reducción de Riesgo. Hay otros instrumentos, por supuesto, pero lo que nos compete a nosotros, quise orientarlos para que entiendan que es un instrumento para la Política Nacional de Gestión de Riesgo. Es un instrumento de gestión. Muy bien, entonces, si ustedes recordarán, nació el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, tiene su reglamento, pero ya les dije que ¿para qué nace el sistema funcional? Para hacer cumplir las políticas públicas. Entonces tenía que tener la política pública, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos una política nacional de gestión de riesgo que terminó
este año terminó. Por eso es que ahora tenemos una nueva política. Tenemos la política al 2050, Política Nacional de Gestión de Riesgos al 2050. La anterior terminaba en el 2015. Esta ya venció. Y ahora en marzo de este año se ha publicado mediante decreto supremo la nueva Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, en la cual tenemos 6 objetivos. Tenemos que mejorar la comprensión del riesgo. Tenemos que mejorar las condiciones de ocupación del territorio. Mejorar la implementación articulada de la gestión de riesgo de desastres en el territorio. Y esto de implementación articulada lo vamos a explicar en las próximas semanas. Hay que fortalecer la incorporación de la gestión de riesgo de desastre en la inversión pública y privada. No se puede invertir nada, no se puede hacer ningún proyecto de inversión si es que antes no ha habido una evaluación de riesgos y se ha considerado si este riesgo es alto, medio o moderado. Hay que asegurar la atención de la población ante la ocurrencia de una emergencia y mejorar la recuperación de la población y su medio de vida una vez que sucede. Entonces, estos 6 objetivos están establecidos en la nueva política de gestión de riesgo de desastres. ¿Qué hace que esta política se cumpla? Lo que le mencioné hace un momento. La ley del SINAGER o del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Parece un poco confuso, tantas normas, ¿no? Pero poco a poco se van a familiarizar. Tenemos una ley, tenemos su reglamento y tenemos la política. Muy bien, los 3 principales instrumentos normativos ya están. Dentro de esa estructura del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres nos dice que el presidente, ya saben ustedes que es el que dirige todo, pero nombra como rector al premier o la premier, que está a cargo del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, CONAGER. Se reúne cada vez que es necesario con todos los sectores y ponen en acción cualquier lineamiento o acción que contribuya con la gestión de riesgo de desastres, pero tiene 2 estamentos principales que tienen funciones bien definidas. Tenemos el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, llamado CENEPRED, y tenemos el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Son 2 entidades que apoyan todo el sistema. Ellos se encargan de articular con los sectores, con los gobiernos nacionales, con el gobierno regional y local, con las ONGs, con todos. Pero el CENEPRED y el INDECI solo articulan, no hacen nada. Ellos van a nombrar lineamientos, van a publicar, van a orientarnos, pero ellos no pueden hacer tareas de prevención, de reducción. Ellos a nivel de lineamientos lo hacen, pero no pueden hacer los planes. Eso lo tiene que hacer cada sector, cada gobierno regional o cada gobierno local. Lo que hace CENEPRED es como que hacer una suerte de acompañamiento para que lo hagas bien. Igual sucede INDECI, pero CENEPRED hará aquellas actividades relacionadas con la prospección y con la corrección. Y INDECI lo hará con aquellas actividades relacionadas a la respuesta, le dicen el componente reactivo, es decir, si ellos tienen bien separadas sus funciones, nosotros no, porque nosotros quienes trabajamos en un sector, en un gobierno regional o un gobierno local, tenemos que hacer los 7 procesos, tenemos que hacer prevención, corrección, estimación, todo. Pero cuando queremos hacer temas preventivos, nos acompaña CENEPRED, y cuando queremos hacer temas referente a la respuesta al desastre, nos acompaña INDECI. ¿Y esos planes lo podemos hacer de nuestra manera? No, ya tenemos una estructura. Y el ente que nos dice cómo son los planes, qué tiene que contener ese plan, es el CEPLAN, justamente la institución rectora en todos los planes. No podemos hacer los planes a nuestra manera porque ya tenemos como una plantilla. ¿Y quién es el que financia todo lo que nosotros queremos hacer, que nos autoriza, nos define los fondos? Es el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, esto más o menos es la estructura para entender cómo nos vamos a manejar, puesto que al elaborar y formular nuestro plan de prevención y reducción de riesgo, tenemos que tener en cuenta tanto los aspectos económicos como los aspectos de competencia. Nosotros no podemos plantear actividades de respuesta porque eso tiene su propio plan, que eso le corresponde a INDECI. Nosotros tenemos que planificar nuestras acciones en lo que corresponde a la prevención y la reducción.
Muy bien, la nueva política contempla una serie de principios, que aquí les dejo como tarea, porque si no sería muy pesado que les lea. Ustedes tienen que aprender cuáles son estos principios para que lo tengan claro cuando hagan su formulación, pero sí es importante conocer los componentes. Existe en el argot, en el lenguaje de gestión de riesgos, tres componentes: la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. La reactiva es todo aquello, comienzo por el final porque es más fácil de entenderlo, es todo aquello que conlleva hacer frente cuando sucede la emergencia. Antes que suceda la emergencia, hablamos de prospección o corrección. ¿Correcto? Entonces nuestro plan de prevención y riesgo de desastre tiene que ver con la gestión prospectiva y con la gestión correctiva. Como ya les expliqué, CENEPRED tiene sus funciones, INDECI tiene sus funciones, juntas hacen siete funciones principalísimas, llamémosle a estos procesos. Eso, así se le conoce en este argot, en este lenguaje. Existen 7 procesos de la gestión de riesgos. 4 procesos le compete a CENEPRED y 3 procesos le compete a INDECI. A CENEPRED le compete la estimación del riesgo, la prevención del riesgo, la reducción del riesgo, y cuando sucede y ya se ha calmado la emergencia, pero se requiere reconstruir la zona, eso es un proceso que también le corresponde a CENEPRED. Pero se ha creado la Autoridad Independiente para la Reconstrucción. Ustedes seguramente han escuchado la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Entonces, como que la reconstrucción no entra mucho en nuestras funciones, porque esto ya tiene como una responsabilidad aparte. Lo que sí vamos a hacer es estimar, prevenir y reducir. Y estas 3 funciones se deben reflejar en el plan que vamos a formular. Muy bien, también se conoce que hay procesos que ustedes tienen que conocer al detalle. Por ejemplo, qué cosa es la estimación de riesgo, y son las acciones y procedimientos que se realizan para generar el conocimiento de los peligros o amenazas, analizar la vulnerabilidad y establecer niveles de riesgo. Entonces, estimar riesgo significa eso, ¿no? Conocer el peligro, analizar la vulnerabilidad, hacer el cruce, como dijo algunos de sus compañeros, y determinar niveles de riesgo. Y la prevención y reducción de riesgo son aquellas acciones que se orientan a evitar nuevos riesgos y reducir vulnerabilidades. Mientras que la preparación, la respuesta y la rehabilitación son aquellas acciones que procuran una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastre. Y la reconstrucción son las que se realizan para establecer condiciones sostenibles a futuro. Bueno, entonces, todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que tener una orientación, ¿no? Porque puede ser un poco complicado. Por eso los que diseñaron estos planes dijeron, vamos a darles un instrumento de gestión a los que realizan todas estas funciones, y a eso se le llamó el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, más conocido como Planager. Que debo comunicarles que ese Planager se diseñó en el 2014 y vence este año. Por consiguiente, nuestras autoridades ya están diseñando el nuevo Planager, que probablemente sea 2021-2030. Yo supongo que va a ser al 2030 porque, bueno, todos están haciendo documentos para esa fecha. La política es al 2050, quién sabe, también lo pueden hacer hasta el 2050. Eso lo vamos a conocer más o menos en septiembre de este año. En septiembre de este año se entiende que ya vamos a tener nuestro nuevo Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. ¿Y por qué es necesario este plan? Porque nos va a orientar qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a planificar. Solo como orientación, por ahora tenemos que seguir haciendo uso de este plan, aunque ya venció, pero mientras que no salga el nuevo plan, nos sirve de referencia. Entonces, aquí tenemos identificados cuáles son los peligros, qué tan recurrentes son, en qué parte del país, cuántas viviendas han sido afectadas, personas fallecidas. Es decir, tenemos la estadística desde el 2003 al 2012. En el nuevo Planager seguramente lo vamos a tener de 2003 al 2019, por lo menos, o 2020. También vamos a identificar los principales peligros y algunos escenarios de riesgo. En el Planager anterior
se entendía que la tendencia es que iba a haber más personas vulnerables con el tiempo. Y por eso se estableció como un objetivo principal reducir la vulnerabilidad de la población y su medio de vida. Es decir, bajar esta tendencia hasta un punto. No se podrá bajar todo lo que uno quisiera, pero hasta un punto determinado. Y para bajarlo se estableció pues algunas acciones y algún indicador. Ese Planager 2014-2021 se lo voy a facilitar en el centro tutorial que le van a dar mañana pasado un usuario y una contraseña para que puedan ver también la clase de hoy día, los que no han asistido y los que han asistido para que la repasen. Y también vamos a acompañar algunos instrumentos, alguna lectura, entre ellas este Planager, para que la vayan conociendo y en la próxima semana hablamos al detalle, más al detalle. Bueno, la estructura de ese plan es que tiene un objetivo nacional y varios estratégicos. Cada estratégico tiene planes específicos, cada específico sus acciones estratégicas. ¿Y esto qué importancia tiene? Todo esto tiene una importancia capital porque lo que dice este plan lo tenemos que aterrizar en nuestro plan local. Si este tiene como meta reducir el riesgo nacional, nosotros tendremos como meta reducir el riesgo local. Si este tiene como meta reducir en un 10% la vulnerabilidad, nosotros reduciremos el 10% de la vulnerabilidad local y así sucesivamente. Porque si no, cada uno tendría que hacer su plan a su manera. En cambio, esta referencia nos orienta de qué es lo que debemos lograr en nuestra localidad o nuestra entidad. Los objetivos estratégicos yo les invito a que ustedes lo lean y participen en el transcurso de los días a través de WhatsApp para orientarles sobre estos objetivos, teniendo claro, compañeros y colegas, que el nuevo Planager probablemente va a cambiar algunos, pero no radicalmente. Podría mejorar algunos de estos objetivos o establecer nuevos porcentajes, pero no va a ser un cambio brusco, ¿no? Así que este plan todavía nos puede servir. Ahora, la parte clave tal vez aquí que nosotros tenemos que aprender es lo siguiente. El Planager que acaba de vencer, el Plan Nacional de Gestión de Riesgos que acaba de vencer en el 2021, estaba relacionado con la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que como ya les mencioné, ya también venció y tenemos una nueva política. Y además que esa política que ya venció estaba relacionado con el marco de acción de Hyogo, que ya no está actualizado, pues no, ahora estamos en el marco de Sendai. Entonces resulta que hemos venido gestionando el riesgo en el país con instrumentos desactualizados, totalmente desactualizados a nivel nacional y a nivel internacional. Por eso es que ahora se requiere todo un cambio y ustedes han entrado justo en el momento en que se está actualizando todo. Y entonces van a tener ustedes una excelente oportunidad para desarrollarse en sus instituciones o para trabajar en ellas si es que aún no lo hacen. Ahora, ¿cuáles son esos lineamientos para la estrategia de implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres? Porque si usted va a aplicar un plan, tiene que tener algunos lineamientos. Esos lineamientos están publicados, pero básicamente resulta lo siguiente. Existe una adecuación de la Ley Orgánica de Municipalidades y una adecuación de la Ley Orgánica de la Gestión Regional, que eso está a cargo del Congreso, eso no nos preocupamos nosotros. Pero sí tenemos que preocuparnos de que se adecúen los ROF de nuestras instituciones y la conformación de un grupo de trabajo. La próxima semana les voy a explicar cómo se organiza un grupo de trabajo, que tiene sus procesos, sus procedimientos y sus normas. Un grupo de trabajo se relaciona con todos los líderes de la entidad a la cual trabajamos y también de paso hablar sobre la plataforma de defensa civil que más que nada tiene que ver con aquellos líderes de la comunidad, juntamente con los que trabajan en la institución, pero se reúnen, digamos que sociedad civil, empresa y las autoridades de la institución, mientras que el grupo de trabajo es exclusivamente con los funcionarios de la institución. En algunos casos se puede contratar terceros también. Pero lo que tenemos que rápidamente familiarizarnos es cómo articulamos nuestro plan con los diferentes planes que tiene la institución, el PEI, el POI, el Plan de Desarrollo Concertado,
y otros documentos. Bueno, para eso ya hay una biblioteca de lineamientos que les voy a enseñar cómo encontrarla para que puedan desarrollarse en los temas de planificación. Porque para formular su plan de prevención y reducción, también tenemos que saber cómo se planifican otros instrumentos. Bueno, entonces ahí le haremos una clase rapidita de lo que es un PEI y un POI. Y bueno, tiene que haber una entidad que haga un monitoreo de todo esto, ¿no? Que verifique que se están cumpliendo. Bueno, ahora INDECI está a cargo de esa verificación. INDECI va y hace como una suerte de auditorías, pero más que auditorías se hace un checklist, se está cumpliendo, genera una información y quienes no cumplen, pues un jalón de orejas, ¿no? Esta es una consideración importante. Los planes de gestión de riesgo de desastre son varios, son en realidad por lo menos 7. Hay seis instrumentos que se llaman planes, pero uno de ellos es el plan de prevención y es el único que tiene que ver con la parte de prospectiva y reactiva. Todos los demás planes tienen que ver con la respuesta. Entonces, como ya le mencioné, esos planes más se orientan con INDECI, que no es el caso de este curso.